Muy buenos días, una nueva edición de Diálogo Abierto después de estos días tumultuados con los votos de la cuestión de confianza. También el día de hoy hemos querido tratar el tema, pero pidiendo una gestión eficiente a favor de la infancia como una cuestión de confianza ciudadana. Nos acompaña el doctor Oscar Castillo, miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, y la doctora Gloria Helfer también aquí con nosotros. Y creo que para entrar directamente en el tema, uno de los asuntos que más nos llamó la atención fue que mientras se discutía la cuestión de confianza, evidentemente hubieron muchas manifestaciones de parte de los miembros del Congreso como de población sobre la eficiencia y la gestión de programas sociales, donde se puso en evidencia particularmente un informe que sacó el diario Gestión, en la cual, si me permite, Jimmy, si pudiéramos mostrar este cuadro, es que evidentemente en este cuadro nos muestra que algunos sectores como la PCM, estos son gastos de inversión pública, ¿no es cierto?, muestran de que hay un punto de que la PCM tiene, por ejemplo, un gasto de 3.2%, que concretamente educación solamente ha hecho 16.9%, en el caso de vivienda, construcción y agua y saneamiento, la implementación o el gasto es de 12.6%, salud 10.3%, ambiente 10.1%, estoy resaltando los más importantes, mujer y poblaciones vulnerables 6.6%, en el caso del MIDIS hablan del presupuesto modificado, pero mencionan un cero que no creo que sea un cero, pues debe haber algún tipo de inversión en esto. Evidentemente este asunto particularmente a nosotros nos preocupa porque tiene que ver fundamentalmente con el trabajo que venimos realizando y con la necesidad de ponernos todas las pilas. Esto no es solamente el Ejecutivo, pero evidentemente esto es una alerta para poder mencionar de que tenemos que trabajar y forzar una gestión eficiente en favor de la infancia como una cuestión realmente de confianza. Sobre esta primera información, yo primero al comentario de Oscar Castillo. Por favor, ¿qué te merece esta información? Bueno, estamos hablando sobre el dinero destinado a proyectos de inversión pública, ¿no es cierto?, en el marco de Invierte Perú. Significa normalmente tener los expedientes técnicos listos para proceder a las licitaciones y comenzar a gastar el dinero en las nuevas acciones que realiza cada gobierno. Eso toma un plazo. Entonces, no necesariamente el atraso en los 5 primeros meses se puede corroborar con un final del año de un gasto eficiente. Habría que ver qué cosa es lo que ha pasado primero el año anterior, el 2018, ¿no? Y ver también el presupuesto de gastos corrientes, para tener una idea de cómo está marchando la capacidad ejecutiva de cada sector. Lo que definitivamente llama la atención, sí, para mí es el sentido de urgencia. Tenemos terribles problemas en el país, sobre todo en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Pero hablando del área social, que es un área que conozco un poquitín más que las otras áreas, porque conozco algo. Tenemos urgencias en términos de infraestructura educativa, tenemos problemas en términos de insuficiencia para la capacidad de gestión del sector salud. Y eso significa mayor infraestructura, ¿no? Rehabilitación de colegios, equipamiento, lo mismo en el sector de salud. Tenemos todavía casi un 25% de la población que no tiene acceso a servicios de salud, y esas brechas se van a cubrir principalmente con nueva infraestructura. No solamente, se puede hacer mucho por mejorar la capacidad, la eficiencia
y la eficacia después de los servicios de salud, pero se podría avanzar. Entonces, esto denota que como que no, el país está quieto, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Sobre todo con cifras del 10% salud, 15% educación, 0% MIDIS, ¿no? Estamos en otro país. Hay necesidad de aclarar mejor estas informaciones para poder, pero sí creo que esto constituye una alerta para poder realmente tener en cuenta de que esto tiene que ponerse una batería más eficiente de gestión, respuesta. Gloria. Sí, mira, siguiendo la línea de la reflexión de Óscar, es que ver en qué momento del Estado, todos los que hemos tenido en algún momento gestión pública, sabemos que hay momentos para poder ejecutar. Entonces, también hay un uso de las cifras. Yo no quiero decir que no se busque la eficiencia, ahora lo voy a plantear, y muy fuerte, y la necesidad de ver emergencia en infancia. Pero yo creo que lo que tiene que verse también es que nos estamos mordiendo la cola. O sea, aquí hay una cuestión de círculo vicioso y qué cosa es primero por dónde abordamos eso. Porque una de las cosas que está paralizando ejecución presupuestal, te lo puedo asegurar, es el problema de la corrupción. Y por eso todo lo que tiene que verse con Contraloría, con las nuevas formas para poder, digamos, intervenir preventivamente para que la ejecución presupuestal se haga de manera correcta y limpia, porque sí, la corrupción le quita dinero a los niños. No es que la corrupción es que se lleva los millones del Estado, y el Estado, ¿quién es? Es la plata para las escuelas, para la infraestructura educativa, la plata para la alimentación escolar, la plata para el agua saludable. Esa es la plata que se lleva la corrupción en cada uno de los contratos. Entonces, impunidad, corrupción, que es lo que se está tratando de intervenir, me parece que tiene que ser tomado en cuenta como parte de este asunto, ¿no? Bueno, yo te agradezco, Gloria, por este comentario, porque creo que es un poco el tema que nos atrae y realmente nos empuja a pensar en la necesidad de este Encuentro Nacional de Infancia, una alerta ciudadana y, como dice Gastón, poner sobre el tablero una respuesta eficiente en una situación que prácticamente estamos llegando casi a una situación de emergencia en la infancia, porque hay varias cifras o varios programas que no están siendo atendidos. Entonces, creo que esto es importante analizarlo también, analizarlo desde ese contexto. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente con una llamada que tenemos justamente a la doctora Patricia Ames, que presenta el día de hoy un informe sobre violencia contra la infancia. Volvemos enseguida. La salud y nutrición de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Priorizando el apoyo nutricional en las madres gestantes y en niños de 0 a 3 años y evitar que sufran de anemia y desnutrición. 2. Promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta que los bebés cumplan como mínimo los 6 meses de edad. 3. Cumpliendo con el esquema de vacunación completa en los niños y niñas para protegerlos de las enfermedades como el sarampión. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Sobre las implicaciones que esto tiene para todo el país, el hecho de que prácticamente estamos contra el tiempo y concretamente, Óscar, Gloria, este gobierno tiene menos de 2 años básicamente porque la campaña electoral ya empieza el próximo año.
qué es lo que se podría hacer en menos de 2 años realmente para poder avanzar en esta agenda para la infancia. Esta es un poco la preocupación que nosotros en este momento tenemos. ¿Cuál es la reflexión con respecto a esto? Yo diría que una de las cosas es dejar de ser, vamos a plantearlo en términos biológicos, monocelular. Ha habido una respuesta que el país esperaba en términos del combate a la corrupción, eso está muy claro, era necesario y además son gestos políticos, pero no es lo único que afecta al país. Y quizás en términos de una ponderación de prioridades, la corrupción puede estar en segundo o tercer lugar si uno habla de lo que es la pérdida de oportunidad de los cientos de miles de niños con anemia, con desnutrición crónica, que están perdiendo la única oportunidad que tienen cada día de poder tener un desarrollo cerebral a lo que les proporciona su herencia genética. Pasada esa ventana de oportunidad, que es menor a los 3 años de edad, no hay ninguna posibilidad, o bueno, las posibilidades son mínimas de que esos niños se recuperen. Por otro lado, se refleja claramente en estas cifras, si bien el presupuesto de inversión pública es un presupuesto que no se puede cronogramar por doceavos, pero denota por otro lado de que hay el efecto de la corrupción que mencionaba Gloria, ¿no? Tiene también otro efecto, nuevos gobiernos regionales y locales, la cifra no está, la rotación, pero seguramente tienen temor y están comenzando, como suele suceder, de cero. O sea, no tenemos una estructura de gestión a nivel del gobierno. Tenemos gobiernos efímeros que mientras se recusan a continuar haciendo lo que hacía el antecesor y empiezan a aprender que a veces no había otro camino o ese era el mejor camino, se les fue el primero o segundo año de su gestión. Y esa es un círculo vicioso que nos ha tornado con una gestión tremendamente eficiente. El sector público, el sector privado estamos exactamente igual. En los índices de competitividad, al final, entre los peores países del mundo. O sea, hay un problema con la corrupción, pero para mí el problema mucho mayor es con la gestión. Es claro, mucho mayor, excede, pero lejísimo. Y eso tiene que ver, Gloria, con el informe que hizo el primer ministro sobre el PNAYA, el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia al Congreso. Lo concreto es lo siguiente: de los 52 indicadores que tiene el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, se cumplieron 8, se retrocedieron en 5, esto es informe oficial, y no hay información suficiente en 17 tipos de indicadores. Esto lo mencionó el Premier y se acordó de no seguir haciendo lo mismo, se tiene que hacer algo totalmente diferente. Y lo que nos pone como antecedente, Oscar, no solamente en gestión, sino en continuidad de gestión que pudiera ser eficiente y de una descentralización efectiva, realmente nos pone un poco en preocupación para ver cómo configuramos este voto de confianza ciudadana, para ver qué es lo que podemos lograr, ¿no? Cómo podemos avanzar. Yo quiero poner el destino, el sentido de todo primero, para poder después ver para atrás cómo llegamos a eso. Nosotros en este momento que estamos viviendo una turbulencia política enorme, como un tiempo donde muchas cosas se van a decidir, la infancia en esa turbulencia es como si hubiera un torbellino, hubiera mucho polvo, hubiera mucha nube, cosas que sombrecen. La infancia desapareció. Como son los bajitos, como son los chiquitos, como son los insignificantes, entonces no aparece. Nosotros, nuestra obligación es ponerlos para que se vean. Y por tanto, la alerta, por tanto, la emergencia, y la emergencia que convoca voluntades para que todos nos pongamos a sacar y poner a los niños delante y ver qué cosa es lo que necesitamos hacer. Pero yo quiero regresar a lo de Oscar, para ver lo de gestión. Yo estoy completamente de acuerdo con que el gran problema de gestión pública en el Estado peruano, pero esa gestión pública está vinculada a la corrupción, porque no se ha querido hacer la reforma del Estado, no se ha querido cambiar el Estado, porque eso es lo que permitía que
se siga la corrupción. Lo que ha ocurrido es que de repente, por una cosa absolutamente extraordinaria, lavajato por un lado y cuellos blancos y denuncias y audios de la corrupción por el otro, se ha desvelado cómo funciona el Estado, cuando los jueces sancionan, cuando los fiscales están comprometidos, cuando el Consejo de la Magistratura, cuando tenemos los gobernadores, eso es lo que se ha visto en el Congreso, las denuncias. Tienes gobernadores, tienes alcaldes, tienes funcionarios, todos denunciados. O acá ponemos orden esta vez, o nosotros no tenemos un Estado al servicio de los niños. Entonces yo denuncio, pongo la emergencia para los niños exigiendo un Estado que funciona. Ahora, el Estado que funciona, Óscar, necesariamente tiene que tener, porque ya nosotros un poco que estamos cansados con estas llamadas convocatorias, necesitamos movilizar la sociedad civil, pero yo creo que no hay cultura de entender y aceptar el rol de la sociedad civil. Una cosa es sacarlos a la calle con pancartas y otra cosa es la sociedad civil opinando. Evidentemente esto tiene que ver con un factor de vigilancia ciudadana, una vigilancia que permita avanzar en esto, y ese rol también le corresponde también al Congreso. Y esto creo que no se está dando, no se está cumpliendo eficientemente. Yo estoy con un temor de que de pronto, ahora que ya comenzamos y que no se gastó, de pronto mañana decidan gastar 50, 60% sin verificar la calidad de la inversión o del gasto. ¿Esto es una preocupación o no? Es una preocupación y fue justamente el argumento que sirvió para que en el año 2008 se creara el concepto de presupuesto para resultados. 10 años después no ha cambiado nada, ¿no? Al contrario, se ha deformado en muchos sentidos el gasto público, ¿no? Porque se ha tenido que ajustar a un 50% del presupuesto total de la República que está destinado a la gestión para resultados. Pero el otro tema que ahí me preocupa es cosas absolutamente sencillas, ¿no? Debería de haber una política de salud en el gobierno central. No la hay. Política de salud o de educación, salud, políticas sectoriales, ¿no? Ya. Pero como conozco un poquito más el sector salud, me voy a quedar ahí. ¿Qué sucede? Entra un nuevo ministro, una nueva ministra, y sin preguntar nada, esto pasa con la actual ministra de Salud, al día siguiente pidió la renuncia a varias personas claves para acomodar a su gente. No sé si son sus amigos, a las personas de confianza, a su clan, a quien sea. ¿Y qué cosa cambia con eso? Desbarata todo un proceso que llevó varios meses de aprendizaje para comenzar de nuevo, y esos errores se repiten. O sea, cada cambio de gestor o de responsable sectorial, y la PCM, ¿qué dice? No dice nada. No hay una política de salud, no hay una política de educación, depende de cada ministro. O una política, o sea, estamos en una época más precavernas, clara, ¿no? Yo en esta cosa también en MIDIS más o menos es lo mismo, ¿no? Claro. Son 6 ministros en menos de 2 años, o sea, 3 años. O sea, no sé, Gloria, perdóname. Esa es parte de la reforma del Estado. Porque tú no puedes tener un Estado donde no hay nadie que sostiene, que soporta, que mantiene, que le da continuidad a una política que tú has acordado. Porque eso es, la política es ponerse de acuerdo. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos en condiciones, creo, y eso es lo que vamos a hacer, nuestra puntería está dedicada a eso, a poner el Pacto por la Infancia por delante. Nosotros ponemos Pacto por la Infancia y vemos en el Congreso qué se puede hacer, en nosotros, desde la sociedad, qué cosa es lo que podemos hacer, el Ejecutivo, qué cosa es lo que está planteando, y nos ponemos de acuerdo. Pero esa continuidad tiene que ser soportada por profesionales. Hay la parte política en los estados que funcionan un poco mejor. Tienes los decisores de la política y son los que rotan, pero tienes un soporte técnico que le da continuidad, pero es un soporte profesional, serio, honrado, respetable, riguroso, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo en realidad. Gracias. Mira, yo creo que es oportuna la llamada que tenemos en este momento con el doctor Carlos Eduardo Aramburu, antropólogo, miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia y un gran conocedor justamente de esto. Y él ha postulado tantas veces y tantos
tanto tiempo junto con nosotros la necesidad de una descentralización efectiva de programas y presupuestos y procurar una gestión eficiente desde lo local. Carlos Eduardo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, Salvador, disculpe, estoy un poco resfriado, espero que la voz salga bien. Bien, mira, lo que pasa, bueno, como ya habíamos visto y hemos visto después de todo el proceso que se ha dado de discusión en el Parlamento, nosotros también hemos querido poner a esta edición del programa que demandamos una gestión eficiente de la infancia como una cuestión de confianza ciudadana, porque también a la par el diario Gestión y el MEF ha publicado los gastos de implementación de inversión pública. Y bueno, es una alerta para nosotros porque evidentemente vemos que el Ministerio de la Mujer tiene una implementación de 6.6, el Ministerio de Educación menos de 16 o de 12, los servicios sociales en realidad no pasan más de ya del 16%. Entonces, evidentemente esta es una preocupación porque aparentemente no está pasando, o sea, la situación de la infancia es presente y cada vez más se complica esta acción de respuesta eficiente, ¿no? ¿Cómo es tu análisis de esto? ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí. Bueno, están traídos los temas de coyuntura que sin duda son importantes, como la lucha contra la corrupción y la reforma política, nos han hecho perder de vista los temas estructurales del país, previo a la condición de la infancia. Esto no sería un problema si tuviésemos indicadores consistentes y positivos, lo que no es el caso. Yo quiero recordar algunas cifras que vale la pena que la población que nos escucha la tenga en cuenta. Si ustedes ven el porcentaje de menores de 12 meses de edad que tienen todas las vacunas necesarias, solamente es del 81%. Quiere decir que hay casi un 20% de niños que no reciben la vacuna que necesitan. Uno de cada 5 niños está en condiciones precarias desde el punto de vista de las vacunas. Y el porcentaje llega a niveles por encima del 54% sin vacuna, en regiones como el Loreto, el caso del Puno, el caso de la Sierra del Norte, incluyendo Cajamarca, lo que es un escándalo. En segundo lugar, y creo que ustedes lo han levantado y se han venido trabajando mucho el tema del triaje, no tenemos las cifras más recientes, es un problema que estamos viviendo en estos momentos. Se ha trabajado poco en el tema de cómo el triaje afecta a los niños. La estadística nos demuestra que las grandes víctimas del triaje son los adultos mayores y los niños menores de 5 años cuando tienen condiciones precarias, y eso es muy importante que tengamos también en cuenta. Entonces, la pregunta tuya, Salvador, es qué cosas debemos hacer. En primer lugar, creo que tenemos que enfocarnos en los temas de fondo, y para ello se requiere un acuerdo indispensable de consensos entre legislativo y ejecutivo. ¿Quién no puede estar de acuerdo con el tema de la infancia? No debemos perdernos en pequeñas disputas de tipo personal o partidario cuando dejamos de lado el tema de fondos estructurales. Pero yo creo que esta es una buena coyuntura, no solamente para que el Congreso reflexiones sobre los temas de fondo, sino para que el Ejecutivo haga un esfuerzo por trabajar más políticamente y crear un proceso de consenso con las fuerzas del Congreso que tienen la Constitución. No, a mí me parece muy importante lo que acabas de comentar, porque creo que es tiempo de realmente posicionarnos como inversión en la infancia y realmente creo pedir esta cuestión de confianza al Ejecutivo y también al Legislativo, porque el Legislativo tampoco no está haciendo una vigilancia eficiente sobre el uso adecuado de los recursos ni el cumplimiento de los compromisos. Espérate, paso con Gloria que quiere hacerte un comentario. Sí, y para agregar, porque estoy completamente de acuerdo con lo que ha planteado Carlos Eduardo, para darle visibilidad a eso, porque lo que queremos es ver un imaginario posible, algo que realmente puede ocurrir, cómo funcionaría, cómo sería esa eficiencia que estamos pidiendo. Y por eso nosotros regresamos a una cosa que la venimos pidiendo hace mucho, y es esa autoridad visible. O sea, tenemos que tener una autoridad, alguien que sea responsable de coordinar esa eficiencia, que piense en eso de las casitas calientes en Puno ahora con lo del friaje y que tiene que ver con toda una serie de decisiones que tienen que tomarse en la gestión pública para hacer que eso funcione de una vez por todas.
y que tiene que afectar, tomar en cuenta las necesidades de los niños hoy día, casita caliente, escuelita caliente, alimentación, nutrición, controles, etcétera. Lo sabemos, lo hemos repetido tantas veces. Entonces, a mí me interesa ver cómo ves tú esto de cómo sería ese imaginario de una autoridad visible. Muy fuerte. Debería ser solamente el poder público de una persona que compromiso con este tema de su actitud política, claro, que cada tanto para que no estamos en ese sentido. Yo creo que es muy difícil una situación para polarizar los sentimientos, plantear que sea solamente una cosa que tiene una clase de ver y no se puede hacer. Entonces, una persona que tiene visibilidad y capacidad de funcionar, que tenga toda la posibilidad de la presidencia del Congreso. Enfatizando que tenemos que reiterar que esa universidad interesa la presidencia, por ejemplo, en lo que es situación obligatoria ahora como empeorado, estamos con una tasa de casi el 15% de niños que han sufrido episodios serios de enfermedades respiratorias rural, y tenemos una tasa del 11% de la renta de la edad, que en el caso rural sube al 11%. Entonces, si los indicadores de niñez estuviesen bien, a pesar de que estas cosas que quieren mencionar es una acción continua, podemos ser pequeños, pero ese no es el caso. Entonces, yo insisto, eso acá nos plantea muchas veces que las medias, los residuos son casi ridículos. Entonces, tenemos que plantear los temas de fondo, y yo creo que es un tema para empezar en infancia, porque yo creo que nadie tiene desacuerdo con empezar en infancia. Tenemos que hacer la oportunidad de consenso, yo lo llevaré a la sala nacional y plantearé ahí que lo que podemos hacer plantear una sugerencia, una carta, digamos así, aprobada por el presidente, para darle autoridad, quién podría liderar esta iniciativa. Me parece muy importante ese punto, Carlos Eduardo, y evidentemente hoy debemos tener una definición. Hemos pedido una reunión con el primer ministro como parte del seguimiento a la presentación del Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, que tú recordarás fue prácticamente pues una alerta, una alarma, y estamos de acuerdo contigo, tenemos que poner las cosas sobre la mesa y además ser muy realistas de que a este gobierno no le queda menos de 2 años. ¿Qué podemos hacer en los próximos 2 años? Ya Óscar Castillo nos está alertando también que con este informe de baja inversión presupuestal, pues en 3 meses pueden invertir 60% más, pero ¿quién hace la vigilancia o el control de la eficiencia y la utilidad de este gasto? Entonces, son varias preocupaciones, Carlos Eduardo. Te lo doy para que tú puedas contextualizar y agradecerte también por tu participación. Yo creo que hablando de fundaciones, que es lo que hace las redes sociales, yo creo que hay que empezar por la infancia, pero no toda la infancia. Otra vez, si ven los datos y la evidencia, la pregunta que tengo que hacernos es cuáles son los niños más vulnerables. Sabemos que hace mucho, y los datos últimos lo reafirman, que son los niños rurales, los niños de familias pobres, pero también los niños indígenas, los niños de lengua nativa. Le doy un dato, por ejemplo. El 42% de los niños de familias nativas no practican, no tienen prácticas adecuadas frente a un caso de diarrea. Y eso es un problema también de la comunidad del Estado, porque falta comunicación, falta que el Estado llegue a lo más lejano, falta lo más difícil. Y es importante entonces que tengamos presente los temas de vulnerabilidad. Una de las cosas que no debe adormecer en la política social peruana, hemos tratado solo pobreza, que es un indicador monetario y además bastante sesgado. Tenemos que trabajar el criterio de vulnerabilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños de madres adolescentes? Con los niños de familias con madres solas, con los niños nativos, con los niños rurales, con los niños de zonas dispersas. Este debate de fondos, debate de política de Estado, me parece que no se está dando ni en los medios ni en el Parlamento. Estamos totalmente de acuerdo, Carlos Eduardo, como siempre una contribución importante de tu parte y estaremos seguramente muy pronto juntos para ver el 5º encuentro de inversión en infancia o la alerta ciudadana con el primer ministro y el presidente de la República, donde Inversión en Infancia posicionará y pondrá estos temas sobre la mesa. Muchas gracias, Carlos Eduardo, un abrazo grande.
Muchas gracias. Bien, miren, ya hemos, gracias al doctor Carlos Eduardo Aramburú, brevemente, Óscar, un comentario mientras llamamos a la doctora Patricia Ames, pero creo que todos estamos de acuerdo en que hay que poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Porque yo creo que esta situación en tiempo y oportunidad tenemos que por lo menos poner el dedo en la llaga, ¿no? Bueno, Inversión en la Infancia lo está haciendo ya por algo así como 10 años, en un discurso repetitivo. Y a veces no nos quieren por eso, y la verdad te digo. Así es, que no tiene sentido práctico de la acción a nivel de gobierno un correlato de respuesta, ¿no es cierto? Pero de lo que menciona nuestro amigo Carlos Alberto, creo que hay un tema, ¿no? No se puede hacer todo, entonces priorizar. Puede ser un concepto, población más vulnerable, población que vive por vulnerabilidad en zonas de pobreza extrema, poblaciones indígenas, dispersas, en fin, cualquier criterio, pero tiene que haber alguna muestra donde el Estado nos diga estamos consiguiendo este resultado, y eso no se ve. Es puro discurso donde se habla de que va a ser una política pública, que se le está dando prioridad, y muere. Al próximo año vuelven a repetir lo mismo y pasan los gobiernos y no hay cambio, ¿no? Es una reacción más mediática del tema social. Yo realmente, Gloria, muy brevemente para ir al corte. Para ir al corte, para escuchar a Patricia. Sí. Sí, yo me imagino, y quiero que nos imaginemos esto como un terremoto. En un terremoto, porque hay un terremoto político, hay un terremoto y una turbulencia tremenda en toda nuestra sociedad y una conmoción. Y entonces yo quiero que tengamos la misma reacción que frente a una situación semejante. ¿A quiénes salvamos? A los más vulnerables. Yo estoy completamente de acuerdo con Carlos Eduardo. Y eso es visibilizarlo, y eso es pacto social, y eso es decir qué hacemos cada uno. Yo creo que hacia eso vamos, y eso tendría que ser el alerta ciudadana que estamos, justamente se llama alerta. ¿Por qué? Porque tenemos que llamar la atención y poner el punto de que los niños no pueden estar sometidos a la ineficiencia, el incumplimiento y todo que genera semejante turbulencia, ¿no? Bien, vamos a un corte y volvemos inmediatamente con la secuencia de diálogo abierto. La salud y nutrición de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Priorizando el apoyo nutricional en las madres gestantes y en niños de 0 a 3 años y evitar que sufran de anemia y desnutrición. 2. Promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta que los bebés cumplan como mínimo los 6 meses de edad. 3. Cumpliendo con el esquema de vacunación completa en los niños y niñas para protegerlos de las enfermedades como el sarampión. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bien, ya estamos nuevamente de vuelta. Gracias a ustedes por estar enviando sus informes, sus preguntas y sus comentarios. Sí, existe una preocupación y como lo dijo el doctor Óscar Castillo, pues yo creo que sí, vamos a seguir insistiendo tercamente en el tema. Y la alerta ciudadana, que será el 27 y 28, asociado al 5º Encuentro Nacional de Infancia, lo transmitiremos a nivel nacional. El día de hoy esperamos ya confirmar la presencia del primer ministro y esperamos también la del presidente si se diera el caso. Pero el tema fundamental es lo que nuestros amigos están planteando aquí, proponiendo, poner las cosas sobre la mesa y qué concretamente podemos hacer en 2 años como una transición necesaria que nos permita llegar a un nuevo gobierno y a un bicentenario con
un seguimiento de políticas y compromisos. Entonces, ya tenemos en línea a la doctora Patricia Ames, que es distinguida y muy importante colaboradora de Inversión en la Infancia, es miembro del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, y el día de hoy el Instituto de Estudios Peruanos va a presentar una investigación conducida por la doctora Patricia Ames y Mercedes Crisóstomo sobre las formas de prevención y atención de la violencia contra los niños y niñas en zonas rurales. Patricia, muy buenos días, gusto de saludarte, estoy con Gloria Helfer y con Oscar Castillo aquí para primero felicitar al Instituto de Estudios Peruanos y a ustedes por esta aproximación, esta revisión de este importante estudio. ¿Qué nos puedes comentar? Pedimos las disculpas del caso a la doctora Patricia Ames, yo sé que ella tiene que hacer la presentación a las 11 de la mañana, debe estar en la conferencia de prensa para poder hacer el anuncio justamente de todos estos hallazgos, y a nosotros nos dio mucho interés, sobre todo por tratarse de una aproximación en Huancavelica, que es una zona que realmente muchas veces hablamos de violencia, capacidad de respuesta, el CICB y estas cosas a nivel de las áreas urbanas, pero ya tener una aproximación desde el área rural, desde de colegios del área rural, a mí me parece muy importante. Entonces, yo estoy a la espera de que me den una indicación, entonces yo definitivamente creo que dejamos a la doctora Patricia Ames y les ofrecemos una conferencia y un informe más ampliado de lo que implica esta investigación. Gloria. Sí, es que es bien importante lo que están haciendo, es bien importante y es una pena que no haya podido tener la primicia, digamos, pero espero que la podamos tener a ella acá y que pueda contar toda la investigación. Porque es una manera de focalizar es ponerle foco a algo. Entonces pongo mi luna de aumento y miro. Y lo que han hecho es mirar en zonas rurales y ver violencia en infancia. Y nosotros ya sabemos, y lo hemos dicho y lo hemos difundido, cómo la violencia no es solo porque no podemos aceptar la violencia justamente en contra de los más pequeños, sino la influencia en lo que marca para el resto de la vida, ¿no es cierto? Marca para toda la vida y marca, por ejemplo, nosotros estamos hablando y siempre luchando por el tema de anemia. Entonces, la violencia da anemia. La violencia sostiene anemia. Los niños que sufren violencia tienen muchísima más dificultad para poder desarrollar su cerebro. Estoy diciendo cosas graves, pero lo más importante en esto del trabajo en zonas rurales es que cuando tú le pones foco, visibilizas y lo difundes, rompes algo que es terrible, que es la normalización. O sea, en este momento, en las zonas rurales, la violencia con los niños es probable. Yo voy a leerla en la investigación y la voy a escuchar a Patricia, pero en las escuelas, lo que yo hemos visto cuando hemos viajado a Salvador tantas veces, la violencia en las escuelas, la violencia en las familias contra los niños es normal, es la forma de sancionar, es la forma de corregir, es la forma de enmendar, es la forma de educar. Y eso no lo podemos aceptar. Oscar. Sí, como cualquier cosa que está vinculada a prácticas y costumbres, forma parte de la cultura, por otro lado también es muy difícil de cambiar, ¿no es cierto? Eso mismo le pone una mayor importancia porque hay que comenzar ahora y eso significa una política de gobierno, sobre todo de gobiernos regionales y locales, ¿no? Lo demás pueden ser guías técnicas a nivel nacional, pero yo creo que lo más, aparte de la violencia por omisión de intervenciones en educación, en salud, ya una violencia directa sobre los niños es algo realmente intolerable. Bien, yo creo que hay muchos temas. El Pacto Social por la Infancia plantea, justamente establece 5, digamos, grandes columnas o puntos de intervención. 1, combate real a la anemia y desnutrición.
El segundo es evidentemente el tema de respuesta rápida y eficaz contra la violencia contra la infancia. Evidentemente todavía está esta cosa mediática, difusa, y yo creo que el estudio que está haciendo la doctora Patricia Amas creo que debe contribuir a profundizar un poco en ese tipo de respuesta que necesitamos. El tercer asunto es educación, calidad y equidad. Y evidentemente nosotros tenemos entendido que hay una aprobación de un presupuesto de más de 900 millones para la reconstrucción de los colegios públicos. ¿Cómo se está dando esto? ¿Cómo se está implementando esto? Y es un punto que nosotros tenemos que estar alerta. El cuarto punto está relacionado a una descentralización efectiva de programas y presupuestos. El presidente de la República y tanto a nivel del Pacto por la Infancia como en compromiso de gobierno, se comprometieron a ir a la descentralización efectiva de estos presupuestos. Todavía el presupuesto nacional está en 67% administrado desde Lima. Entonces creo que son cosas que tenemos que avanzar. Y el quinto es, evidentemente, es una autoridad visible y responsable por la infancia, que implique una articulación que mejore la coordinación y sobre todo la eficiencia de la gestión desde lo local hasta lo nacional. Seguiremos insistiendo en este tema y poniendo sobre la mesa. Vamos a ir a un corte y yo quiero volver con Oscar y con Gloria a un tema que nos ha movido el programa pasado, que tuvo mucha participación del público, y es que tratamos el tema de emergencia, terremoto en Lima. Y realmente vimos con el director de INDECI, de políticas y otros especialistas de que realmente no estamos preparados para atender a la infancia. Entonces vamos a volver inmediatamente. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Ya estamos de vuelta y como habíamos prometido, muy brevemente vamos a retomar el asunto de emergencias, que fue el programa pasado, donde todos quedamos chocados frente a las estimativas que nos daba de damnificados que nos dio INDECI y el análisis que hizo la gente de Save the Children y de World Vision con respecto a cómo atender. Entonces nos quedamos con una cifra un poco que nos movió, y era que independientemente de las mochilas y la preparación, que dicho sea de paso no tiene insumos para poder prevenir alimentación de la infancia y que hay que incluirla, o los niños pequeños, es que fundamentalmente tendríamos, según lo que se habló en el programa, más o menos 250.000 damnificados niños del 900 o del millón que sería, por ejemplo, un desastre en Lima, que Dios no lo quiera. Y la pregunta era, y de los cuales, dentro del ámbito de estimativa de mortalidad, nadie quiere asustar a nadie, solamente que no podemos olvidarnos de la prevención y del factor de riesgo.
que serían más o menos cerca de 50.000 niños al oeste que podrían fallecer en una hecatombe de esta naturaleza debido a la estructura que tiene Lima. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para esto? Y la respuesta de INDECI nos dijo que estamos haciendo los esfuerzos por crear una cultura de prevención que parte desde lo local, y curiosamente descubrimos también que hay asignación presupuestal desde el gobierno local para generar una prevención, pero que no necesariamente se está moviendo el tema en esta dirección. ¿Qué podemos hacer, Gloria Helfer, Óscar Castillo, para esto? Muy brevemente, porque sé que vamos a retomar este tema, pero nos pone un poco al descubierto cuando dicen recuperación psicosocial. Hasta ahora están dando vuelta a los niños que están en la selva, en el terremoto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué piensas? Hace un rato estábamos hablando de estos terremotos políticos y que debíamos de poner a los niños, hacerlos visibles, porque en esa turbulencia, en esa desesperación, en esa confusión, los más perjudicados son ellos. Estamos hablando ahora de terremotos reales, terremotos que los dejan sin casa, sin padres, en el abandono, en heridos. Entonces, ese imaginario, la gente por defensa psicológica, tú no quieres pensar. Ese es lo primero que tenemos que vencer. O sea, como es una cosa que nos da miedo, que no nos gusta, entonces dicen, mejor no lo pienso. O sea, ¿tú crees que debemos enfrentar eso y ponerlo sobre la mesa? Ponerlo sobre la mesa y hacer campaña, y hacer difusión, y decir las cifras tal cual, y ser muy realista, y que la gente esté asustada, sí tiene que estar asustada, no para paralizarse. O sea, se hizo el simulacro y después entró el terremoto en el Congreso y todo el mundo se olvidó de la prevención. Y la prevención que tiene que verse por comunidades, porque hay cosas que nosotros no lo vamos a poder manejar de aquí a que venga el terremoto. Tú no puedes ver cómo están las laderas de los cerros y cómo han construido precariamente, pero yo sí puedo organizarme en mi comunidad para saber quién se hace cargo de los niños si andan corriendo sueltos por ahí para que no les pasen más cosas y que los atiendan, ¿no? Óscar, en el caso de salud parece que eso sí es un desafío fuerte, grande, ¿eh? Es complejo, pero tomaría un tema que mencionaste, comidita. Entre las necesidades básicas de supervivencia está comida, y la experiencia del norte de hace 2 años nos enseñó que no hay ningún tipo de alimento adecuado para los niños, llegan alimentos para adultos. Entonces, el pensar en que hay niños y que van a necesitar alimentación diferenciada si son menores de 6 meses hasta el año, 2 años, 3 años, el niño no es un adulto pequeño, ¿no es cierto? Tiene características que demandan una respuesta ajustada a cada edad. Entonces, si eso, que es una cosa básica, no está entre la capacidad inmediata de respuesta, yo creo que es difícil que pensemos en cosas un poquito más complejas. Bien, hemos prometido poner el tema en la agenda, estamos retomando el tema, seguimos nosotros preocupados y seguiremos insistiendo en que realmente continuar en esto, no ya en simulacros, sino invertir realmente en una prevención clara y concreta que tenga base de respuestas desde lo local. Hay presupuesto, hay acciones que tienen que ser implementadas y nosotros pues insistiremos tercamente en el asunto. Muchísimas gracias, gracias por su participación y nos vemos el próximo jueves en una nueva edición de Diálogo Abierto.